jóvenes, me parece que aprenden de sexualidad, nos gusta o no, con el porno, por ejemplo. Y eso tiene efectos, Sí, efectos que pero pueden bueno, ser bastante terribles. podrían ser elementos supletorios de los ritos, porque dice, bueno, el rito en realidad tiene la función de enseñar, dice, ¿no? Entiendo que Claro, en este caso cuando dice enseñar, probablemente refiere a la palabra sí, etimológicamente hablando, insignare, ¿no? Colocar un sí, signo, colocar un ejemplo. En claro, ese caso claro. el porno sirve como una suerte de un ejemplo que se coloca como Sí, referencia. el lugar de los ritos lo ocupa ahora la propaganda moderna. Capítulo 2, las técnicas del cuerpo, Marcel Mauss. El autor de referencia para este capítulo de nuestro trabajo de investigación será el etnólogo Marcel Mauss. El análisis más famoso de Mauss es el de la ceremonia del Potlatch, no sé cómo pronunciarlo, al cual se Potlash, articula potlash, Potlatch, potlash. ceremonia Potlatch, al cual se articula su teoría del DOM. Para nosotros, psicoanalistas, se hace evidente la relación con la teoría del amor de Jacques Lacan. El amor es dar lo que no se tiene. En su libro, Ensayo sobre el Don, Mauss afirma: no parece que haya existido nunca, ni en una época cercana a la nuestra, ni en las mal llamadas sociedades primitivas o inferiores, nada que se parezca a lo que se denomina economía natural. Mauss contradice la tendencia del pensamiento actual de Occidente con respecto al cuerpo y sus necesidades. No se trata de naturaleza ni de la posible existencia de economía natural, ni siquiera en pueblos originarios. Una semana después del fallecimiento de Mauss, Lacan nos propone: recuperemos, pues, las limpias fórmulas que la muerte de Mauss devuelven a la luz de nuestra atención. Las estructuras de la sociedad son simbólicas. Mauss era socialista, pero criticaba el argumento marxista de que se apoya en una concepción egoísta del humano y de lo social, que afirma que el hombre busca optimizar sus placeres y sus posesiones. Esto es para Mauss la falla del argumento marxista. A nosotros nos interesa especialmente, ya que se trata de la misma falla que diagnosticó en los argumentos del feudismo y del lacanismo. La economía liminal plantea en el principio de placer y su más allá, entre otros problemas, sostiene que lo que hace el ser humano está orientado hacia la ganancia de placer o la satisfacción de la pulsión de vida o de muerte, que es la tendencia de la sustancia viva a la unión y a retornar a lo inanimado. El psicoanálisis lacaniano plantea la misma hipótesis, a saber, que lo que hacemos tiene como meta evitar insatisfacciones y encontrar satisfacciones gozosas. En el horizonte, la búsqueda es egoísta y individualista, aunque sea del goce mortífero. A dicha posición política, la revista de estudios mauricianos, Mauss, la denomina en forma crítica como utilitarismo, lo cual significa que el vínculo social cada quien busca su propia satisfacción en función de sus necesidades individuales. Mauss rechaza esta idea y propone lo que el ser humano busca no es su interés egoísta, sino el lazo social. Lo afirma así: en las economías y los derechos anteriores a los nuestros, nunca se observan, por así decirlo, simples intercambios de bienes, riquezas y productos en el comercio llevado a cabo entre individuos. Ante todo, no son los individuos, sino las colectividades las que se comprometen unas con otras, las que intercambian y asumen contratos. Las personas que intervienen en el contrato son personas morales, clanes, tribus, familias que se enfrentan y se oponen. Tomemos el ejemplo más evidente Valdo, aportado por Mauss. Valdo, El- assim, não sei sí, se decime. todo ele ha cambiado, ha aprendido un poco. Portrush, sin embargo, es el que más puede destruir lo que está cazando. Por ejemplo, yo tengo $1000 mientras que Ariel tiene 2000, lo que significa que Ariel puede quemar $2000. En otras palabras, la destrucción realmente no lo es. Entonces, con la música pop hay un ritual en el que destruimos la espalda en lugar de acumular algo más en nosotros mismos. Por el contrario,
es el que puede destruir a Costas, no yo. Habla Eh, fora, ¿no? Me metió en una contradicción este tema del potlatch en el sentido del dar, del don, del sacrificio, ¿sí? De la quema Sí. de objetos. Busqué una fuente pequeña, breve, les leo. La palabra potlatch significa fiesta en Nu Shan Nul, no sé qué tribu indígena será, ¿verdad? Ni de dónde, pero dice, la palabra potlatch significa fiesta, también significa obsequio en el dialecto chinook que se desarrolló después del contacto europeo y se generalizó en la costa noroeste, ¿sí? No sé de qué lugar. Ok, entonces yo decía que, como estaba diciendo Felipe, que quien tenga 10 computadoras, 10 notebooks, triunfará, y es la palabra que utiliza Alfredo en el texto, triunfa por sobre aquel que va a donar, que va a sacrificar 5 computadoras que son las que tiene. Pero en el trasfondo, decía yo, pensaba, hay una cuestión del tener también allí, porque triunfará quien más tiene, por ende sacrificará más objetos o más bienes. Entonces, si la lógica nos lleva a considerar que esto no tiene que ver con el tener, no sé cómo pensarlo, porque me lleva a considerar de que sacrifico aquello que sí tengo y triunfaré si tengo más que el otro. Sí, No sí. sé bien cómo trabaja esta Sí, tribu, no sí. sé si alguien sabe, pero creo que la cuestión acá es un ejemplo de otro tipo de economía, de pérdida, pero puede ser que tengas razón. A fin de cuentas, que más tiene, a fin de cuentas es que gana, no lo sé. Ahí me quedé en esa contradicción. Solamente eso Mm, compartirles, ¿verdad? Porque estuve leyendo un poquitito el texto mm, y mientras leía decía, bueno, pero si Lacan mm, toma de acá el dar lo que no se tiene, mm, entonces no me cierra, no me cuadra, porque aquí dan lo que sí tienen. Sí, mm, sí. Aquí dan y sacrifican lo que sí tienen. mm, está bien. A ver, hay una cuestión ahí que creo que está dentro del ensayo sobre el don, ¿no? Que compartió uno de los compañeros. Que es que en principio deberíamos desmarcarlos de la lógica individual. Se habla de clanes, tribus, familias, etcétera, ¿no? El dar funciona en conjunto, Uh -huh. en primera instancia. Después eh, es un tipo de economía previa a la de los mercaderes, ¿no? Sin propiedad privada. Entonces, el ejemplo de la moneda, por ejemplo, tal vez ya no cuadra. Mm. Claro, puede Me ser que parece que es nace una una cierta condición de propiedad lazo en privada. realidad. El dar es una condición de lazo. Lo que permite es el Mm, sostenimiento del lazo dentro de la comunidad. mm. Okay. ¿Tienes algo que decir, Marcos? Hola, iba a decir que para mí lo que importa aquí es la disponibilidad de donar, de hacer la quema do que se tiene. Uh Pero -huh. a mí concorda, la colocación del colega es coherente, sí. Se quema algo que se tiene, no lo que no se tiene. Pero yo creo que el foco acá es exatamente la disponibilidad de poner lo que tiene a disposición de la comunidad. Mm, Por eso gana más lo que tiene más disponibilidad de poner lo que tiene. O sea, la idea es elevar la necesidad de lazo, del enlace social, y no de la posesión únicamente. Creo que esa es la diferencia con los otros. mm, Subrayo esto que dice el compañero, ¿verdad? Y está buenísimo, creo, poder debatir en determinado momento de la lectura porque
reconsidera ciertos pensamientos que uno puede tener. Es decir, resaltar la disponibilidad al don, ¿verdad? Obviamente que a mí me contradice en ese sentido con la disponibilidad a la acumulación que corresponde más a estos tiempos, ¿verdad? Antes que al dar, al don, ¿verdad? Y dar aquello que no se tiene, porque aquello que doy, en la lógica del potlatch, dejo de tenerlo. Sí. Dejo de tenerlo. Claro, pero habría que ver si acá en estas sociedades hay lo que conocemos como propiedad privada, como que algo es propio y no es, por ejemplo, de la tribu, del colectivismo, y no se puede ni siquiera pensar en individuo. O sea, El mero tema, gasto social. el tema es que ahí los elementos se piensan en circulación, no en detenimiento. Este es uno de los puntos, ¿no? Es que se da siempre en condición de retribución. No es que el elemento se entrega y queda en el otro. Es siempre la circulación del objeto, en realidad. La intención en la estructuración del lazo justamente es esa, que los objetos circulen. Entonces lo que hace es, más allá de la disparidad en la posición de cada uno de los integrantes, ¿no? Pongámosle tribus, familias, etcétera, hay un lazo que se sostiene por el compromiso de haber dado. Entonces, dar siempre está ligado posteriormente a un recibir. Básicamente lo que prima constantemente, más allá de la cantidad, es el lazo. Ariel, eu lembro de um livro que eu coloquei no WhatsApp, que é de Maurice Godelier. Ele parte da reflexão sobre o que é o dom, a dádiva, a partir da sociedade capitalista. E ele faz uma releitura do legado de Mous. Seria interessante, eu acho que suas questões, seria interessante a gente dar uma pesquisada nesse livro. Porque é um autor que ele faz uma crítica a Lévi-Strauss, faz uma crítica a Lacan, né? E propõe um retorno a Mauss. E um retorno a Mauss a partir da sociedade industrial. E sobre o que é o dar e o receber, né? Dentro, não mais assim de outras civilizações, mas da nossa. Maurice tá lá no WhatsApp. Maurice Godelier, né? Depois dá uma Maurice, né? Maurice Gaudelier, né? Depois eu coloco de novo no WhatsApp a referência. Ok, por favor. ¿Y el título del libro? Agora não tenho. No escribirlo en el grupo de WhatsApp. Depois, mas eu vou colocar Dale, no dale. WhatsApp. Ok. Alfonso, ¿qué querías decirnos? No, yo primero, Felipe, no entiendo lo que dice Felipe. O sea, si alguien puede hacer un pequeño resumen de cuando él habla, fantástico, si no, no importa, seguimos. Después, yo me parece que comparto con que la idea es la que propone Martín. El don no se puede pensar sin el contradón al mismo tiempo. Esas dos cosas están juntas, es don y contradón. Sí. Los pueblos, algunos pueblos de América, los pueblos anteriores, las sociedades antiguas andinas, tenían algo llamado la reciprocidad, que funcionaba en esta lógica de circulación. O sea, el que da porque eso vuelve, está atado en eso. A mí lo que me hace ruido es esto de si esto que se da, ojo, si es excedente, si es algo que sobra, ¿no? Porque no es lo mismo dar el excedente, lo que me sobra. No, yo no sé si estas sociedades eran sociedades de excedente o que veían como algo positivo el excedente. Me parece que en esta quema también es que lo que sobra se quema porque lo que sobra implica más trabajo, ¿eh? Algunas sociedades antiguas tenían muy regulada esa cuestión de no producir más de lo que necesitan. Y si producís más, estás trabajando más. Entiendo que no se piensa desde el lado del excedente, sino que es una suerte de esfuerzo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. De hecho, eso es lo que brinda el don, ¿no?
el esfuerzo por la pertenencia en la comunidad. Eso es lo que al fin y al cabo brinda reconocimiento para que esa tribu sea incorporada. Por eso también hablan de una suerte de obligación, ¿no?, que se pone en juego ahí. Me recuerda aquel mensaje bíblico donde Jesús compara los dos dones, ¿se acuerdan? No sé si lo tienen. Aquella mujer que va a la iglesia y Jesús pone de ejemplo, y dice, dio todo, la viuda dadivosa creo que se llama, ¿sí? La que da todo en ofrenda a la iglesia, y aquella que viene a poner las monedas que le exceden un excedente, digamos, un resto, viene a poner, no lo da todo. Me recuerda sí. nomás a esto. Lo que pasa que en el texto Alfredo utiliza la palabra ganancias. Dice, en el potlatch se trata de la quema de ganancias. Y habría que ver si es la mejor, si ese es el mejor concepto para pensar que lo que se quema es ganancia. Sí, sí. Sí, eso tenemos que verlo. Sí, es cierto. Sí. El tema, igual, creo que Alfredo lo que está buscando en el libro es hay una economía natural y nosotros proponemos otra economía. Creo que eso es lo que intenta hacer. Sí. En al menos este capítulo. Está tratando de desmarcar el punto de partida, en realidad, ¿no? Que el punto de partida no sea biológico. Biológico claro. Pensado desde las ciencias naturales. También esto creo que se puede abrir a un tipo de discusión respecto de la palabra bios, ¿no? Que etimológicamente hablando no solamente adscribe a las ciencias naturales. Entonces, desde ese lugar también podríamos comenzar a discutir qué pensamos como biología. Si solamente la vamos a ligar a las ciencias médicas, como suele pasar dentro del libro, o si la podemos pensar desde otro lugar, desde la perspectiva del lenguaje. Sí, eso es más interesante. Sí. Bueno, ¿quieren continuar? No hay caso que sea una intervención, no hay problema, como recién se hizo. En el potlatch, soy malísimo, se trata de la quema de ganancias. Bueno, eso tenemos en duda. Es una ceremonia que se desarrolla como una competencia en la que triunfa el grupo que se desprende de la mayor cantidad de bienes. Esto se inscribe en el marco reglado por una trama pautada que determina lugares para la comunidad. Ya habla de estructura. Por ejemplo, si hay un casamiento, los consuegros compiten por ver quién quema más. Si uno quemó 10 bolsas de granos, el otro tratará de quemar 15. No se trata de búsqueda de riqueza, sino de establecer un pacto en función de una ética. Se destruyen bienes necesarios y valiosos, y el que más se perjudica es el que triunfa. Ahí, por ejemplo, en función a lo que decía el compañero hace rato, fíjate que en el ejemplo, al menos que pone Alfredo, es el tema de los consuegros, antes de que una comunidad y esta especie de competencia de si quemaste 10, entonces yo trataré de quemar 15. Es como una lógica, al menos la que transmite Alfredo, es Pedro versus Carlos compitiendo en ver quién se despoja de más objetos, ¿verdad? Sí, quizás la transmisión no es buena, hay que acudir al potlatch y a los textos más originales, más cercanos a esta cultura, etcétera, e indagar un poco allí. Esto que marcás vos, Ariel, igual hay trabajo de discusión al respecto, porque es un punto a tener en cuenta, sí. O sea, el punto de partida en cuanto a la cantidad puede ser asimétrica, ¿no? Esa competencia. Sí. Igual creo que lo estamos leyendo con los ojos de nuestra cultura. En gran parte usamos nuestro lenguaje que tiene sentido común, la propiedad privada, digámosle. Porque muchas veces tropiece. Creo que Alfredo insinúa que la propiedad privada es una mención de Marx bastante mala. Habría que ver, bueno. A mí me da la impresión de que lo importante del ejemplo es que nosotros naturalizamos como una lógica, la lógica de la acumulación y del tener y de como lo obvio y lo natural es el acumular riqueza, y lo que está planteando acá Alfredo es que las comunidades antiguas no tenían esta lógica y una lógica establecida que tampoco es natural, esta otra. Sí, pero a ver, Lévi-Strauss, por ejemplo, trae algo bastante concreto que forma parte todavía de nuestra sociedad, que es el incesto, ¿no? El incesto sostiene una lógica similar. Hay algo
que queda restringido para nosotros, es decir, que brindamos al otro en pos de acceder en ese intercambio social. Forma parte de la trama, digamos, el incesto. Es una economía que hoy se sostiene. Bueno, a veces, en mi clínica escucho muchas veces que esa regla falla, digámosle. Pero sí, está. ¿Qué te iba a decir? Se me fue, pero es cierto que señalar que esta lectura de Alfredo, de este ritual, bueno, termina con una especie de lectura como que hay una competencia, habría que ver si lo hay y no hay como una cuestión de un vínculo social y punto. Bueno, continuamos. Sim, sim. Freud, en cambio, adhiere a la teoría del libre mercado, sostenida paradójicamente por el diagnóstico marxista de que cada quien busca su propio beneficio. Para Freud, por ejemplo. Valdo, assim, questões de tradução. O Alfredo está dizendo que o Freud paradoxalmente se apoiou no diagnóstico marxista. Sí. Sim, isso, né? Sostenida paradójicamente por el diagnóstico marxista de que cada quien busca su propio beneficio. Marx dice, con su diagnóstico, ¿no? Que cada quien busca su propio beneficio. E Freud se sostiene. Tinha entendido errado, por exemplo, na leitura em espanhol, que o Freud tinha se apoiado em Marx. Assim, para afirmar uma coisa dessa, eu quase me mato, né? Porque, por exemplo, o Engels sobre a origem da família, enfim, um erro. Bueno, pero a ver, somos influenciados por Marx, nos guste o no, supongo que a Freud también le pudo haber pasado. Otra vez la lectura de Alfredo. Alfredo sobre Freud. Assim, por exemplo, esse diagnóstico marxista de que cada um busca o próprio bem, cada um busca o seu prazer, né? E que os homens se casam para evitar o esforço de sair a buscar uma mulher a cada vez, né? Sim. Você pega, assim, não sei se é uma interpretação desta linha, mas você pega Engels, a origem da família. A gente se casa para preservar, não por causa das mulheres em si, mas para preservar uma propriedade. A mulher é uma propriedade, me caça é uma propriedade e eu junto uma família para ter uma propriedade. No caso, assim, no sentido marxista e do Engels, né? Eu achei meio estranho essa colocação, no sentido assim, olha, paradoxalmente é Marx, mas veio ali do liberalismo, me parece meio estranho, né? No sentido de que diagnóstico marxista é que a gente se casa para preservar a propriedade privada. A gente não se casa pela busca individual de ter prazer, mulheres e drogas, rock and roll e vida massa. A gente casa para preservar um dinheiro. A gente casa para ter propriedades. Isso de acordo com Engels, pelo menos, né? Tomando o marxismo aqui como Marx e Engels, né? Marcos, contanos. Só para entender, esse texto é um texto de uma aula. Então, sim. Alfredo está aí falando. Então, é um texto que não tem um rigor assim muito grande em termos de... Um texto que foi revisado para fazer o livro, obviamente, mas é um texto que se origina de uma aula. Então, numa aula, muitas vezes, você não tem uma vinculação muito rigorosa na hora de falar, né? A própria oralidade, ela retira um pouco dessa rigidez. Então, eu vejo que na linha de cima, ele usa a palavra paradoxalmente porque Mauss era um marxista de base, apesar de discordar das ideias nesse sentido do Marx. E Freud, que não era nada marxista, acabaria adotando uma ideia marxista, simplesmente isso. Na página que ele fala do casamento, aí já é uma ideia, uma posição de Freud. Não tem nada mais a ver com Marx.
Mm. Só para Bueno, pero esclarecer fíjate que meu lo de... entendimento. No, pero Felipe tiene razón porque, a ver, esto de diagnóstico marxista no está citado en la cuestión marxista, ¿sí? Por ejemplo. O sea, podemos buscar el placer de Marx, por lo menos. Bueno, si quieren continuamos. Dale. Para Freud, por ejemplo, los hombres se casan para evitar el esfuerzo de salir a buscar una mujer cada vez. La teoría del amor freudiano es egoísta, porque es un sustituto del amor narcisista. En ciertas sociedades, estos sistemas de ideas egoístas fueron llamados utilitaristas, cuya designación no debe confundirse con el planteo de Jeremy Bentham, que el egoísmo es utilitario. En este caso, alude a la idea de que los vínculos socialmente para obtener beneficios personales. La revista Maus propone que esta posición deriva de una filosofía cínica. Como sabrán, hoy en día en el campo lacaniano se está trabajando con la idea de final de análisis cínico, que conlleva a la reivindicación de sí mismo y del goce autista. Maus es un autor de extrema importancia para nosotros porque plantea otra forma de concebir el lazo social. Todos y cada uno de nosotros busca establecer lazo. Para eso hay que dar lo que no se tiene. Mediante el sintagma técnicas del cuerpo, Maus afirma que el cuerpo biológico ya está operando tomado en la cultura, es decir, pone en tela de juicio la tendencia del pensamiento occidental a creer que primero advierte la sustancia viva del cuerpo biológico, luego sus necesidades y satisfacciones, las cuales deben someterse posteriormente a los límites y exigencias tanto sociales como culturales. Evaldo, isso Ah, bueno, gracias. ¿Cómo assim, es, eu acho Felipe? essa parte muito interessante, assim, muito boa de pensar. Se você ler assim algumas tendências da biologia, os caras justificam estupro pela evolução, Mm, sabe? Estupro, não, porque o homem evolutivamente teve algum problema. Então, assim, é algo bizarro, assim, sí, o que sí, te vuelves acontece, né? cínico y utilitarista. A ver, solo tenés que reproducirte e imponerte dominante. A ver, básicamente te dice que tenés que seguir la moral de los simios. Te agraden o no, te están diciendo eso. Sim, sim, sim. Perdón, ahí cuando se habla de cinismo me parece que refiere más ya a la doctrina filosófica, ¿no? Ligada a despegar de las normas sociales, básicamente. Creo que apunta a eso. Ah, podría ser. El análisis cínico me parece que tiene que ver con eso, principalmente. También me quedé pensando en esto que venían diciendo de dar lo que no se tiene. Creo que quedamos un poco por ahí adheridos al objeto que se da, ¿no? Mm, Y más adelante habla un poco de la represión de las técnicas del cuerpo, ¿no? Me parece que lo que se transmite en realidad y lo que se da y lo que no se tiene es eso. Es lo que forma parte del ritual en sí, que es la transmisión de algo que está reprimido. mm. Claro, lo más importante es lo reprimido, dice después. Sí, Eh, claro, no es el objeto que se da dentro de no, esa claro, transacción claro. de intercambio, sino más bien lo que se da, ¿no? En el rito en sí. Mm. Pero no se da directamente, se lo bordea, no es directo, dice en el texto, si no me equivoco. Pero sí, a ver, no lo dice Alfredo, pero supongo que se está refiriendo al objeto A, si no me Claro, equivoco. pero el rito es básicamente una forma de transmisión, ¿no? Claro, pero ya que no hay relación sexual, ese rito es fallido, debe ser fallido, no se transmite el objeto A, obviamente. Por ejemplo. Ujú. Está a decir rito, rito, Sí, ritual. Sí, ma non si... Los ritos de iniciación, dice, ¿no? Ahora igual vamos a llegar a ese punto, está un poco más adelante el texto. Sí, estamos un poquito más adelante. ¿Dónde estamos? Ok. Lacan elabora su modelo teórico con ideas de Mauss. De todas las múltiples referencias tomaré solo dos.
La primera del seminario 16. Está claro que no hay nada común entre la operación analítica y lo que sea que se revela de ese registro que ha llamado hace un instante. Técnico, cuya amplitud se sabe cuando se ubica, como lo ha hecho Mauss, por ejemplo, por incidencia de este dominio, de esta función en ese dominio, hablando de las características en la cultura, esta función muy extendida, por lo cual no es en razón que en nuestra civilización, no, propiamente hablando, elidida, sino reprimida en los riñones. Esta función que él llama las técnicas del cuerpo. Perfeito. En primer lugar, Lacan dice que el psicoanálisis no es una técnica. Segundo, que las técnicas del cuerpo en nuestra cultura no están elididas, sino reprimidas. Para agudizar la lectura hay que tener en cuenta que, a diferencia de Freud, Lacan no es un autor que haga hincapié en la teoría de la represión. Por lo tanto, la inclusión de dicho concepto debe tomarse como una advertencia. La represión, para Lacan, designa una operación social y cultural, no individual. La segunda clase del seminario 21 encontramos: la iniciación es aquello cuyos vestigios poseemos a título de ocultismo. Esto prueba simplemente que es lo único que, a fin de cuentas, nos interesa aún en la iniciación. Lo que hablamos recién, lo más importante es lo oculto. Nos interesa que algo permanezca oculto. La otra iniciación ya no nos interesa. La cita continúa así. No veo por qué no daré a la iniciación, conocida por la antigüedad, en fin, cierta jerarquía. Todo lo que podemos vislumbrar de los famosos misterios y todo lo que puede quedarnos de ellos, todavía en regiones etnológicamente situables, de algo del orden de la iniciación, está ligado a lo que en alguna parte alguien como Mauss habría llamado técnicas del cuerpo. Quiero decir que lo que tenemos nos concierne en este discurso, tanto analítico como científico, incluso universitario, incluso del amo y todo lo que quiera. Es que la iniciación se presenta a sí misma cuando se mira la cosa de cerca, siempre como esto, una aproximación. Una aproximación que no se efectúa, sino como toda clase de desvíos, de lentitudes. Una aproximación de algo donde lo que se abre, lo que se revela, es algo que estrictamente concierne al gozo. Quiero decir que no es impensable en el cuerpo, en tanto que lo queremos vivo, sea algo mucho más difícil de lo que saben los anatomofisiólogos. La única desgracia es que actualmente ya no quedan huellas, absolutamente ninguna parte de iniciación. No hay inicio. Bueno, en lo que representa al gozo se trata de aproximaciones y desvíos, no de lo que Lacan llama el cuerpo que creemos vivo. Lacan afirma que se ha perdido el rodeo de la aproximación, que en las sociedades antiguas era una ciencia, un saber articulado, una disciplina de iniciación. A esto es lo que llama, con Mauss, técnicas del cuerpo. Ha de ser evidente que este saber había que transmitirlo en los ritos de iniciación. Por ejemplo, al comienzo de la vida sexual. A través de los ritos, la sociedad cumplía la función de enseñar el modo de acceder a los roles sexuales y a la vida sexual. En el seminario 16, Lacan afirma que... assim, eu acho que vai ser pertinente isso depois, né? Mas a gente vai trabalhar com Foucault, né? Eu acho biopolítica. Lá na frente, Foucault vai... Eu acho que trabalha com Foucault, né? O livro, deixa eu ver aqui, se trabalha... Mas o Foucault vai dizer o seguinte: a psicanálise e Martin Heidegger são os únicos dois saberes que retomam a problemática do sujeito, né? A gente sabe que o Foucault tem uma relação complicada com a psicanálise, mas em 84, o Hermenêutica do Sujeito, o Foucault faz nota de rodapé isso. Olha, parece que da antiguidade a psicanálise é uma prática que retoma um tipo de relação da verdade com o sujeito, né? Não sei se daria para fazer alguma articulação com esse tema
repressão social e cultural da técnica do corpo, mas é um autor que faz esse diagnóstico. Olha, retoma, né? Se o Foucault está certo ou errado, aí é outra história, né? Mas hermenêutica do sujeito, ele traz essa proposta da função. Tem até um livro escrito do Jean Alouche, vocês conhecem esse autor? Né? Que é a psicanálise é uma prática espiritual. Essa é um tema espiritual no sentido Foucaultiano, né? Que ele está trabalhando ali do último Foucault e tal. E trabalha muito isso também. É um livro que vai nessa vertente, né? Calo-me agora. Marcos está levantado a mão, não sei se ele quer falar também, né? Claro, yo lo que pienso es lo que está hablando acá, a ver, es que si nosotros nos dedicamos meramente a la técnica, sin desvíos, sin rodeos, no hay objeto A, no hay deseo. Entonces, estamos perdiendo esas cosas. Bueno, también en las técnicas corporales no se habla. No quiere decir que no aparezcan de alguna forma. A ver, ¿continuamos? ¿Tienen algo para decir? Marcos está com a mão levantada, quer falar, não? Não, eu esqueci de baixar. Tenía Então más seguimos, levantado. Aldo. Seguimos. No, bueno, está bien. En el seminario 16, Lacan afirma que en nuestra sociedad las técnicas del cuerpo están reprimidas. Reprimidas siempre con cuidado, hay que tomar esa palabra. En el seminario 21 agrega que para nosotros ya no queda huellas de la iniciación de las técnicas corporales. Él propone darle a la iniciación cierta jerarquía, cuando se refiere a los famosos misterios, los misterios eleusinos. Por ejemplo, sostiene que se presentan en términos etnológicos como técnicas corporales. La iniciación es una aproximación oculta que en las otras sociedades se transmite como técnicas de cuerpo. Esta no se efectúa sino con todo tipo de desvíos que constituyen su propiedad fundamental y sin esa satisfacción como quería Freud y hoy suponen las ciencias de la vida. Entre la habilitación para tener sexo y la efectivación de la vida sexual, la sociedad imponía un periodo de separación, dilatación, de introducción a ritos y técnicas. La iniciación es una ciencia del gozo que no existe antes de ella. La técnica del cuerpo es una declaración de Mauss de 1934, publicado en 1936, cuyo argumento fundamental es que nadar, beber, caminar, la posición de las manos en reposo, correr, lanzar, parir, amamantar, dormir, bailar, saltar, comer y los otros modos de relacionarse sexualmente son todas técnicas del cuerpo. Con esto, Mauss no afirma que cada persona realiza tales movimientos y gestos en función de la cultura en la que se crió, a la usanza de la cultura en la que se desarrolló, sino que no existe un modo natural de hacerlo. No existe un modo natural de caminar, de comer, de dormir o de mantener relaciones sexuales. En Occidente se cree que primero hay un cuerpo biológico, sus necesidades prácticas y luego las modas. Es importante poner a trabajar lo que subyace a la idea más común de moda para nosotros, psicoanalistas, ya que su crítica más frecuente implica sostener que habría un modo natural de hacer las cosas. Esta es la idea respecto de la preponderancia de lo biológico que impera en Occidente. Si nos hubiese enseñado en la casa de los hombres o de la casa de las mujeres cómo se manejan relaciones sexuales, no veríamos que lo que hacemos exclusivamente tal como nos lo enseñaron, que es la única forma. Hace 50, 60 años era muy común en algunos sectores de sociedad, todavía frecuente, que el padre llevara a su hijo al prostíbulo a tener relaciones por primera vez. Si hacemos a un lado el problema moral y nuestro rechazo más radical a la explotación sexual a las mujeres, podemos pensar que el abandono de tales prácticas de iniciación reprimió la evidencia de la función necesaria de la técnica y trajo como consecuencia un argumento moral, aunque no lo parezca. Todavía algunos hombres se quejan que sus padres no les hablaran de sexualidad en su juventud. Recordemos la función heteras o heteras. Mujeres independientes inglesas contaban con un gran prestigio social y por su formación participaban de los simposios.
eran maestras de la retórica, la política y la filosofía. Para evitar contribuir aún más a la idealización de la cultura de la Grecia antigua, recordemos también que los pornai, hombres jóvenes y mujeres que ejercían la prostitución, sometidos a esta actividad económica. ¿Algo que decir de esto? Parece que esta idea de que la posibilidad del gozo, por lo menos yo lo entendía así, que lo marqué como una idea importante, como que la posibilidad del gozo debe haber una iniciación, o sea, es la cultura la que habilita, la sociedad la que habilita a poder gozar, que es lo que está perdido, ¿no? A una determinada edad, en un determinado desarrollo biológico del cuerpo, aparece una pulsión sexual que viene del cuerpo y que eso es lo que hay que satisfacer. Parece que lo que viene a marcar es, bueno, no, está perdido, es que era a partir de un momento y que era la cultura la que indicaba en qué momento se podía gozar. Sí, claro, pero a ver, todo lo que nos aparece como necesidad es gozo. Ir al baño, comer, tener relaciones sexuales, pero el tema es que por más que, a ver, Alfredo propone, ¿no?, que necesitamos de los rituales, pero la cuestión es que, a ver, los jóvenes me parece que aprenden sexualidad, nos gusta o no, con el porno, por ejemplo. Y eso tiene efectos Sí, pero bueno, podrían ser elementos supletorios de los ritos, porque dice, bueno, el rito en realidad tiene la función de enseñar, dice, ¿no? Claro. Entiendo que en este caso cuando dice enseñar, probablemente refiere a la palabra etimológicamente hablando, insignare, ¿no? Colocar un signo, colocar un ejemplo. Claro, en ese claro. caso el porno sirve como una suerte de un ejemplo que se coloca como referencia. Exacto, sí, estoy muy de acuerdo. Sí, hay una diferencia, porque el rito es algo aceptado culturalmente, socialmente, que es parte de la cultura. El porno no es algo, yo lo entiendo en el sentido que lo estás diciendo, pero es como algo como que quedaría vedado, queda por fuera, no está habilitado. No está habilitado, pero igual se habilita. Fíjate que tiene esa contradicción. No te estamos enseñando cómo tener relaciones sexuales. El porno nunca te va a decir eso, ¿no? Claro. Nosotros tenemos un entretenimiento, ¿no? Es que tampoco en el rito me parece que se explicita qué es lo que se está enseñando. Básicamente se pasa de una etapa a la otra directamente. Sí, exacto. Y que no está habilitado, bueno, en realidad entiendo que por ahí Alfonso refiere a que no está bien concebido a nivel social, entre comillas, pero sabemos que a nivel mundial es una de las 10 industrias más pujantes, económicamente hablando. Es decir, el consumo es sumamente masivo y está habilitado no solamente legalmente, sino que públicamente, no solamente se puede acceder solamente con tener internet. Claro. Sí, y a veces con no tenerlo, digo. No, la diferencia que quería marcar es que en el rito se sabe cuál es el objetivo, cuál es la finalidad, para qué se hace el rito. Se inicia en algo, a partir de ahora... ¿No? Creo que no sé si están de acuerdo conmigo. El rito es misterioso, como dice Martín, me parece. Nosotros en sociedades utilitaristas, se nos enseña a hacer una profesión, esto se hace así y punto, no hay deseo. No, es directo. En el rito no se habla directamente. Claro, usualmente los ritos marcan la transición de un estado de la vida a otro, ¿no? Sí. ¿Vos decís que no hay cierta enseñanza ahí del cómo? No, me parece que no es directa, es como funciona la propaganda. Claro, la enseñanza es con el ejemplo, como decíamos antes, ¿no? Hay un ejemplo que se toma, está el signo que se recoge. Claro, vos fíjate los comerciales que te pone YouTube, por ejemplo, de las bacterias, viste que ese producto 99 que mata 99% de las bacterias, ahí te está diciendo indirectamente que el afuera es sucio, son bacterias, son asquerosas, es malo estar afuera. Eso no te lo va a decir directamente, te dice que te vende un producto, pero la idea que está de fondo, claro, está de fondo que lo que está afuera es malvado, es malo. Por eso necesitan el producto, pero no importa, nos hacen creer que se vende un producto, pero es otra cosa.
Los comerciales de YouTube hay uno que es, por ejemplo, de videojuegos que no existen, que siempre es una cuestión de que al protagonista ayuda a alguien y entonces es atacado, es maltratado. Entonces la enseñanza no es un juego, te está diciendo otra cosa. Por ejemplo, nosotros tenemos rectos directos. Claro. ¿Sí? Habría que ver si capaz sería bueno hacer una diferencia entre enseñanza y pedagogía, capaz. Porque Sí. Porque si capaz que ahí estamos entrando en un terreno y otro. Nosotros hablamos permanentemente de la enseñanza de Lacan y suponemos que la transmisión no es pedagógica. Ajá. Pero las técnicas del cuerpo, vamos a llamarlo así, del psicoanálisis, no aparecen. A ver, yo veo psicoanalistas ya por cómo están vestidos y por el consultorio puedo adivinar más o menos de qué rama son. Y no creo que eso se enseñe directamente, por ejemplo. Por un ejemplo. Pero lo que quiero señalar con lo anterior que estaba hablando es que creo que el lugar de los ritos lo ocupa ahora la propaganda moderna. No, eso. ¿Quieren continuar o tienen algo más que aportar? A mí me da la impresión de que, no sé, capaz que no estoy pudiendo ser claro en lo que quiero marcar, es que el rito supone que se habilita algo. Que a partir de ese momento alguien está habilitado a algo. De la misma manera que antes un tío llevaba a debutar al sobrino, entonces a partir de este momento está habilitado cierto rito, a algo. Que lo que no hay en la actualidad, que me parece que lo que se pierde, es esa iniciación. Cuando alguien está habilitado hoy por la cultura, por la sociedad, a partir de los 18 años en la pornografía, ¿no? Cuando uno entra, acepta. Dice, a partir de los 18 años, si bueno, no estás habilitado. Ahí tenemos. Es el discurso, hay un discurso legal de los 18 años. Exactamente. Pero sí. Antes no, y sin embargo los pibes no esperan a los 18 años a tener sexo. Claro. Pero yo creo que soy un poquito más radical, porque estoy equivocado. Pero hay un momento que Alfredo habla de los psicóticos que no ven a los ojos, bueno, porque no tienen bien la sala de mirar con el otro, bueno, toda esa cuestión. Pero, a ver, mirar a los ojos también hubo cierto ritual que no se nos ha hablado, por ejemplo. En Japón, ustedes sabrán, es mal visto ver a los ojos a alguien. Acá es mal visto no ver a los ojos a alguien. ¿Sí? Hay ciertos ritualitos, hasta para mirar el ojo, cómo hablar, cómo vestirse. Claro. Hasta en psicoanálisis la cuestión de la mirada, viste que Alfredo cita ahí la cuestión del uso del diván, ¿verdad? Y qué se evita con el uso del diván, ¿verdad? Eso mucho se ritualizó también como práctica. Sí, nuestra práctica está muy ritualizada. Sí, totalmente. Hasta los que hacen videollamadas hablan de apagar la cámara, por ejemplo. No, hay que apagar la cámara, porque no hay que estar mirando, etcétera. O sea, hay una cuestión en juego en relación a la mirada también, ¿verdad? Claro, pero la mirada y después tener, por ejemplo, no comer durante 3 días sintomáticamente y no saber por qué, o no poder dormir, yo propongo esos síntomas, tienen estructuras de resultado de un ritual que no se han percatado, que han pasado por ese ritual. ¿Sí? Ejemplo, no sé, un paciente te dice que todos los seres humanos son una plaga y deben ser exterminados porque él es maltusianista, ¿no? Sigue esa lógica maltusianista y de repente le aparece, che, tengo ganas de matarme. Fue introducido un cierto ritual maltusianista. Bien. Por ejemplo. Está muy bueno el ejemplo que traes porque me parece que volvemos al punto y es básicamente qué efecto tienen los rituales en el lazo. Si los pensamos dentro del lazo o fuera del lazo. ¿No? Es que, a ver... Si hay rituales que tienden a la individualización, por ejemplo, las dinámicas. Claro, pero lo que yo propongo es que lo que nosotros consumimos, por ejemplo, las redes sociales están formadas de forma de ludopatías. No salgas de la red social. Sí. Se te vuelve adicto y es lo común, por ejemplo. Eso no se enseña. Se te va formando
y se vuelve un síntoma, por ejemplo. ¿Sí? Pero el tema es que hay un interés cultural, económico, histórico que permite que aparezca ese ritual, esa iniciación, por ejemplo. No parar de usar el celular, por ejemplo. Eso pasa con... Claro. El con tema si se da influencias. en una trama cínica, como decíamos antes, porque vos bien marcás que ahí hay una suerte de dificultad en el lazo. Lo que nosotros veíamos al principio era una suerte de ritual que tenía como finalidad la pertenencia a una comunidad, ¿no? Se daba para pertenecer a la comunidad, cuando hablábamos del don, etcétera. Aquí en este tipo de rituales más actualizados, como vos bien marcas, parece que la dinámica es mucho más individualista, ¿no? De hecho, el ejemplo que no sé si lo traías Es más vos o socialista. Alfonso, no, Ah, el de la pornografía, ¿no? la pornografía, sí. Es una forma bastante particular de concebir a la sexualidad, bastante Ajá. individualista. Pero, a ver, habría que tener cuidado porque, a ver, hay todo un entramado cultural, histórico para que ese chico acceda a eso. Por ejemplo, que no haya que los padres no Bien, tengan pero tanto... la enseñanza que decíamos antes que deja el rito, ¿cuál es? La enseñanza, supongo que la sexualidad debe ser de cierta cual manera. Por ejemplo, el porno tiene ciertas etapas. La primera etapa es como, a ver, la historia del porno no importa la situación, solo importa el acto. Entonces, y solo importa, por ejemplo, la penetración, no hay previa, por ejemplo. Creo que toda la enseñanza va más o menos ahí, y que la mujer o el hombre o las personas son, o que la sexualidad no tiene importancia, tal vez, que es solamente una necesidad o algo divertido, no es para reproducirse, por ejemplo, como antes se pensaba. Ahora la sexualidad no es para reproducirse, es más, está mal visto. Fíjate que todos son anticonceptivos que usamos y tenemos que usar. Creo que ese es el mensaje del porno, me parece. Habría que estudiarlo más en profundidad. Bien, sí, no me quiero ir muy lejos porque si seguimos por esta vía, me parece Pero que es un tema muy nos vamos interesante, yendo muy del importante texto cada vez igual, más. que tenemos que tomarlo muy en cuenta. Se, Bueno, se posso, se yo estoy seguendo este pensamiento entre Valdo y Martín, el porno, si può parlare, si puede hablar di porno senza parlare di porno. Certo, porno diciamo una data, diciamo 80. Oggi existen pornos hecho por mujeres, por ejemplo. Pornos que hacen exactamente lo opuesto que Valdo ha descrito, claro. que rinforza una necesidad di un rituale Claro, sexuale erotismo, que sea eh, indirecto, toda esa che cuestión. Pero, a ver, las redes sociales tienen un algoritmo, una red neuronal que básicamente te va a poner lo que es tendencia, por lo general, si no tiene cookies de voz. Y lo más posible es que te ponga lo que ellos esperan que vos veas. no, ¿Se sì, entiende? sì, El sono, video de esa mujer, que hay un ritual que no es directo, tal vez no lo muestre. Entiendo que haya. sì, no, sono d'accordo sono di accordo con esso, ma la discussione è sul rituale. Sì, Sí, cierto que estamos todos estamos todos subjugados por los sí, algoritmos. Sí, sí. Esa es ok. una coordenada que tenemos que tener en cuenta.
Por eso no te va a parecer el porno que, digamos, que sí tenga un ritual o que tenga un cierto valor. Como se llama porno educación, creo que se llama. Eh, Creo que ya están entramados en esta cuestión económica, social, política. Bueno, nos va a llevar para otro camino, me parece. Pero igual continuamos con el texto, porque me parece que este tema es interesantísimo, pero estamos trabando. Sí, sí. Marcos. Yo creo que salimos un poco del texto con la Sí, sí. discusión, pero me gustaría apuntar que lo importante que está aquí es que hay una preocupación de Alfredo con la biologización, o sea, nosotros pensamos que el cuerpo viene primero y tal vez la iniciación, los rituales de iniciación se ha suspendido porque se cree que basta solamente esperar que el cuerpo se madurezca para tener la vivencia sexual, cuando en realidad las vivencias son culturales. Yo creo que ahí Claro. è un punto muy importante en la lectura. Sì, Marco, sì. E aziono che non è non è solamente il corpo, poi come il cervello, che è Sì. importante questa distinzione. È il cervello, non solamente il corpo. Oggi, cerebro in spagnolo, cerebro? Cerebro. Cerebro, Cerebro. cerebro. Deve estar pronto per questo. Sí. Bien, concuerdo totalmente con lo que dice Marcos. No sé si alguno de los compañeros ha hecho psicología en la UBA, no recuerdo niñez, adolescencia, Sí. sobre todo en adolescencia se hablaba de, en un momento, la llamarada hormonal, ¿no? Una frase que se repetía mucho en la cursada, la llamarada hormonal. Hay algo dentro de la adolescencia que hace que, hormonalmente hablando, ¿no?, haya una disposición diferente a la estructuración del lazo con el otro. Entonces, lo que se concebía desde ese lugar es, bueno, después de la llamarada hormonal aparece la primavera del significante, llamaban ellos, ¿no? Que era la posibilidad de comenzar a modificar las formas de expresión para estructurar el lazo con los pares, ¿no? Entonces, se suponía desde ahí que los adolescentes iban a despegar de los padres, ¿no?, una salida exogámica, e iban a comenzar a tener una relación diferente con los pares. Pero fíjense que está muy condicionado con la etapa evolutiva. Básicamente el punto de partida, como decía Marco, suele ser lo biológico. Biológico, como decía antes, desde las ciencias naturales, no de las ciencias sociales. Sí, sí, a ver, una lógica lineal, evolutiva, sumamente médica, ¿sí? Vos tenés que estar en tal o cual estadio, si no estás mal, sí. Lo que sí me gustaría señalar un segundito es que, bueno, habría que ver si nuestra sociedad actualmente es tan imperante de biología como la lectura de Alfredo nos propone. Yo no sé, yo salgo con personas, me hablan del zodiaco, por ejemplo. Valdo, assim, continuamos. Los hermanos, uma dúvida. Psicologia é uma ciência humana na Argentina ou uma ciência de la saúde como em Brasil? A tendência, por exemplo, é psicologia como ciência da saúde, né? Ciência humana acabou praticamente. A psicologia hoje então a gente tem uma tendência à biologização desde da formação, né? Os cursos mais novos, né, eles são da saúde. Então a gente tem a tendência a compreender o corpo como um conjunto neurológico, primeiro desenvolvimento psicossexual, assim, biológico, né? Então toda essa temática da técnica de corpo é recalcado mesmo no curso de psicologia, né? Onde há pouquíssimas discussões sobre a questão social do corpo, né? Prácticamente. Claro, en la academia aparece eso, pero en lenguaje ordinario lo que yo noto es que no está tan tomado. Tal vez nosotros académicos estamos tomados por lo biológico,
¿sí? Pero tengo que cotidiano noto otra cosa. Hay muchos mensajes, esperen. Marcos, y luego leo lo que escribieron acá en el chat. La cuestión es que el cuerpo está, la tendencia biologizante es dominante en todo, no es solo en la psicología. Mesmo na própria psiquiatria hoje está completamente dominada por los fármacos. Não há mais propriamente uma dinâmica na compreensão dos fenômenos psiquiátricos, por exemplo. Então, há uma predominância muito forte do biológico e da ciência desse cerebro. Então, essa é uma tendência que a psicanálise é a única que está fora desta maneira de pensar. ¿Conocen el Research Domain Criteria? RDoC. ¿Eso qué es? ¿Que quieren monopolizar todo el ADN humano o algo así es? Esatto, come una... sì, conozco. Completa biologización de todos los afectos humanos. Sí. Divididos en 5 categorías, no sono seguro de eso, ma todos afectos como miedo, Sim. como un correspondiente neurológico, adaptativo, evolutivo. Sí, claro, la teoría de Paul Ekman, sí, que hay 5 emociones básicas y son universales, son biológicas. E um exemplo, eu tenho 2 disciplinas, epistemologia da psicanálise e outra eu dou psicofarmacologia. 25 em epistemologia, quase 60 brigando para fazer psicofarmacologia. É uma briga, é uma tendência cultural, assim. Yo creo, Felipe, para los demás, yo creo que estamos sesgados. Yo creo que hay mucha gente que está en otra posición. Por ejemplo, no solamente nosotros, que no creemos en la biología absolutamente. Hay gente que está cansada de escucharnos. Yo estuve en las dos partes, está cansada de escuchar la cuestión cultural, todo es cultural. Pero también hay una parte que nuestra, que estamos cansados de escuchar que todo es biológico. Creo que acá hay un cambio de época. No sé si es tan fuerte como dice Alfredo el biologicismo. Fíjate, si no, nuestra profesión sería imposible. Agora, nós, psicanalistas, vamos ficar sempre na defensiva, sempre respondendo, vindo e respondendo. Pero, Felipe, ¿cómo vas a estar siempre apostar ou vamos atacar? Me parece Felipe, muito defensivo o que a gente faz. Y lo que nos enseñan son los médicos y psiquiatras cuando trabajamos en los hospitales. Hay una contradicción. Yo también soy un radical del orto, pero yo trabajo en hospitales, pero si estás en esa institución, algo te va a afectar, esas ideas. Y nuestros profesores, la mayoría, trabajan en hospitales, especialmente en Argentina. Lo ideal es trabajar en un hospital. Y todo esto de la salud y todo esto de lo biológico, bueno, no es coincidencia. Bueno. Assim, Valdo, outra coisa, assim, te atrapalhando mais um pouco. Além disso, ainda vem um ataque sobre a nossa suposta ou não cientificidade. Somos ciência, assim, vamos ficar a vida inteira se defendendo ou vamos atacar, dizer o que é ciência, sabe? Ou dobrar a aposta um dia. Porque me parece que nós, psicanalistas, passamos a vida inteira sempre numa posição defensiva. Olha, veja bem, não é ciência, ou é ciência. Ou será que um dia a gente vai conseguir pautar o debate? Porque a gente é pautado, sabe? Algo
me incomoda um pouquinho sobre isso apenas. Yo creo que estamos en instituciones que atacan las ideas del psicoanálisis y no es buena idea que estemos ahí. No es sin efecto, nos meten en rituales y no nos damos cuenta. Bueno, continuamos? Sim. Parece bien. Continua, senão a gente vai sair mais do texto ainda. Sí, podemos Sí. hacer esto todo el día, Sí, sí, sí. pero... Moda es una idea moderna que hace suponer que existe un modo natural de vestirse, que la modernidad occidental ha adquirido una función extremadamente individualista e ideal de escaparle a la moda es uno de nuestros mayores engaños, porque se cree que habría una forma natural de vestirse, pero la única forma de hacerlo es a la moda. No existe un modo natural de vestir, siempre es a la moda. Todas nuestras formas de colocar las manos son aprendidas. En caso contrario, no sabríamos cómo moverlas. Esto se observa en ciertos casos de esquizofrenia, donde no se sabe qué hacer con la mirada, porque no se ha podido establecer una relación armónica con el modo del otro para ubicar la mirada. Lo mismo sucede con la respiración. Respirar angustia incomoda. En el psicoanálisis impera la creencia de que existe una forma natural y singular respecto del sexo. Y la dirección de la cura apunta a suprimir el displacer, que supone la neurosis, para reencontrar el modo natural de ese supuesto goce natural, singular. Mauss plantea que no existen tales modos naturales originados en cada cuerpo anatómico. Consideremos ahora la siguiente cita de las técnicas del cuerpo. Toda técnica propiamente dicha tiene su forma. Y es lo mismo para toda actividad del cuerpo. Toda actividad del cuerpo tiene su forma. Estamos leyendo un conjunto de autores, en psicoanálisis solo contamos con Lacan, que propone que para el ser humano, o como se dice en términos más modernos, el sujeto, hace falta plantear un tiempo anterior, a partir de lo cual se inicia el tiempo sincrónico. En griego sin quiere decir con. Por lo tanto, sincrónico quiere decir con tiempo. Es un tiempo abstracto para decir que cada vez que utilizamos el cuerpo lo hacemos según una forma estructurada, prescripta socialmente, socioculturalmente, en forma previa. Lo que estoy intentando transmitirles es que no hay ninguna utilización del cuerpo que no corresponda a una técnica corporal. El problema es que en Occidente esto está reprimido, no sabemos qué opera. Pero sí, opera menos o más. Opera más y a menudo produce síntomas. ¿Cómo pueden observar? Estoy escribiendo que las técnicas del cuerpo están reprimidas también en las concepciones de los psicoanalistas. Retomando la cita de Mauss, tiene su forma, en el sentido que tiene una forma prescripta y estructurada. Golpearse la cabeza, sorprenderse, tirarse al suelo y ponerse a llorar. A veces era frecuente ver a las viudas gritando en el entierro del marido, haciendo el gesto de tirarse a la tumba, etc. Lo casi se ha suprimido los velorios, y no creo que sea por problemas de seguridad. Es evidente que han cambiado los modos de duelo. La pérdida del objeto amado no se duela en los mismos términos que suponía Freud. Tampoco se sufre como antes. Todo ello es prescripto. Volviendo al texto de Mauss, encontramos la posición de los brazos, inclusive la de las manos durante la marcha, forma una idiosincrasia social y no simplemente un producto de yo, no sé qué mecanismo puramente individual o enteramente físico. Quiero hacerles notar que cuando afirma y no simplemente está diagnosticado la novedad de este artículo. Nosotros suponemos que caminamos, comemos y bebemos naturalmente, pero no es así en absoluto. El engaño de nuestra sociedad es suponer que el modo de caminar está determinado, por ejemplo, por un mecanismo físico de la especie. En todos estos elementos del arte, de utilizar el cuerpo humano, los hechos de la educación dominan. Esta expresión me parece muy bella, el arte de utilizar el cuerpo humano. Hay
un arte que se nos enseña, como cantar, pero también a caminar y a mirar. El himno imita los saltos que hemos visto realizar con éxito por las personas que tiene confianza y que tienen autoridad sobre él. Esto es magnífico porque le aporta al psicoanálisis dos claves: evalúa el hecho social y quien tiene autoridad para el niño. Para nosotros, psicoanalistas, se trata de los encargados del otro, cuales habilita la evaluación de ciertos personajes de la historia particular por encima de la sociedad globalmente considerada. Lo que nos sucede en el cuerpo, incluso el dolor, el sufrimiento, la incumbencia del psicoanálisis, ha sido transmitido por el otro. Si un paciente nos dice ha muerto un ser querido y sufre mucho por eso, su dolor no tiene nada de natural. Piensa en el beso. Nuestra cultura expresa amor, mientras que en otras causa rechazo, por ejemplo, en los sectores tradicionales de China. En la siguiente frase, Mao afirma: el acto se impone desde afuera, desde arriba, aunque sea un acto exclusivamente biológico y relativo al cuerpo. Aquí debemos subrayar el aunque sea, por ejemplo, la sed y el hambre. Para nosotros la sed y el hambre no tienen nada de natural. Recuerden cómo piensa Freud: parte de lo biológico como base argumentativa, y a partir de allí parangona que las pulsiones sexuales operan como la sed y el hambre. Otra cita: en suma no existe la forma natural en el adulto, con más razón cuando interviene el otro sexo. La erradicación de lo natural es propiamente esencial del humano. Todo lo subjetivo es artificial, incluso aquello que creemos y vivimos como lo más natural de nuestro comportamiento corporal. En estas condiciones hay que decir simplemente: nos hallamos frente a técnicas corporales. El cuerpo es el primer instrumento del hombre y el más natural, o más concretamente, sin hablar de instrumentos, diremos que el objeto y medio técnico más normal del hombre es su cuerpo. El cuerpo es el instrumento, el medio técnico más normal que toda persona posee para practicar las funciones sociales, incluso aquellas que creemos corporales. Habría que tener cuidado con el instrumento, porque no puede creer que el yo tiene dominio del instrumento, un control. Bueno, usemos nuestro cuerpo como instrumento según una técnica corporal. Si alguien ahuecara la mano para juntar agua y beber, diríamos que usó la mano como instrumento para tomar agua, pero ¿y si tomara del pico de la botella? También. No hay forma de ver que escape a una técnica corporal. ¿En qué posición temporal o lógica se ubica el cuerpo una vez que se ha dicho que se lo utiliza? En posición segunda, porque es un instrumento. Sin embargo, debido a la lógica y a la filosofía más ampliamente difundida, creemos que el cuerpo, al que nos utiliza a nosotros para satisfacerse, vivimos un borrador de noticias de las cuales se afirma que somos esclavos inconscientes de nuestro cerebro y de nuestros genes. Ay, perdón, Waldo, que te interrumpa un segundo. ¿Qué piensan de esto en posición segunda? Yo lo pensaba cuando leía en función un poco a las... como un no protagonismo, en el sentido de que todos, el comer, el beber, es un epifenómeno del cuerpo, y ahí estaría ubicado en posición primera, digamos, el cuerpo como un elemento protagónico, digamos, ¿verdad? Lo corporal, lo biológico, pero entendido como el cuerpo y sus técnicas como en segunda posición, es decir, que algo responde a la primera, digamos, esa transmisión de las técnicas cultural, socialmente transmitidas. Claro, comprendo. Entiendo que el punto número uno sería el otro opera desde siempre, ¿no? El otro está desde siempre, etc. Ahora, ¿qué pasa cuando ponemos 1, 2? Estaba pensando lo mismo. Entonces, si hay 1, 2, hay cronología. Y hay jerarquía. Entonces no hay topología ni puede haber teoría de nudos. Y aparte ya lo estaríamos desmarcando, si lo ponemos después lo estamos desmarcando del otro. Entonces, ¿de qué cuerpo estamos hablando?
Mm. Está bien. Ujú. Digamos, pero no puede ser un recurso pedagógico en este caso, Alfredo, que creo yo que está advertido de esta cuestión. Estoy pensando eso, que sus libros son pedagogía para nosotros. Sí. Entiendo lo que decís, Ariel, y creo que concuerdo con lo que marcabas, ¿no? Que es en oposición a la otra perspectiva. El tema es que utilizando a la otra perspectiva opositivamente, al fin y al cabo te aproximás, ¿Sí? porque la No. tomas como referencia, ¿no? Ujú. Entonces te aproximás a la otra concepción de cuerpo, te aproximás al orden temporal. Vos ponés posición temporal o lógico, ¿sí? El tema es este, ¿no? Que si se va a hablar de lógico debería desarrollar un poco más. Claro, El claro. libro por la temática que trabaja es súper escueto, ¿no? Sí. Este capítulo me gustó mucho, sinceramente. Dicen que yo me enteré, pues no. Este es el resumen hecho libro de un seminario de un año, una cosa así, del 2011. No tengo idea. Sí, les comento porque el seminario es mucho más largo, creo que está en la versión más extensa y esto es como una especie de resumen para hacerlo Debe libre. ser divulgación, entonces. Bien. Punto. Debe ser para convencer a analistas. Punto. Debe ser eso. Pero sí hay que tener cuidado con esas cosas que dice Ariel, Martín, perdón. Y bueno, Reyes también, pero estaba pensando que si el cuerpo es un instrumento, nos puede llevar a la idea de que tenemos un control del instrumento y habría que tener cuidado con esa idea. Bien. Y relativo a los dos puntos que le aporta como claves al psicoanálisis, el tema de la autoridad para el niño, por ejemplo, podríamos pensar en la idea de la autoridad y Sí. también la idea del niño. Autoridad de niño, tenés razón. Sí, ¿por qué está eso? No tendría que estar en nuestro campo. Porque si no, tendríamos una teoría de la autoridad, por ejemplo, una teoría de que hay un ente llamado niño, que eso es. En ocasiones me sucede pensar de que para hacer transmisión de estas ideas, las actuales de Alfredo y las del psicoanálisis que Alfredo va planteando también en base a lo que él cree leer en la cama, es que no hay manera se utilizan palabras como niño, autoridad, primera posición, segunda posición, porque en términos pedagógicos si no sería difícil la transmisión, creo yo, porque con qué palabras vamos nombrando estas cosas. En eso en ocasiones me detengo también a pensar, pero teniendo la advertencia, bueno, de estas cuestiones que traía, por ejemplo, el compañero, ¿verdad? Primera posición, segunda posición, en qué contradicción nos mete, etcétera, Claro. etcétera. Bueno, se pueden usar comillas, pero a ver, estamos alineados por el español, que es un lenguaje ontológico, a fin de cuentas. Hay cosas que usamos en español. Pero es cierto que no está teniendo ese cuidado Alfredo, y bueno, ya que todos estamos metidos con cierto ideal con Alfredo, me parece que nos cuesta verlo. Especialmente si, bueno, ahora tal vez no tanto porque nos expulsaron, por suerte, pero bueno, tiene ese efecto, no vemos los defectos. ¿Continuamos? Dale. Ok. Dice una cuestión, dice en posición segunda porque es un instrumento. Lo que hay que lo que está planteando el cuerpo como instrumento, o sea, como herramienta. Y claro, Posición segunda, que me parece que yo creo que lo que dijo alguien ahí ataca la idea de lo biológico como lo primero, pero no solo me parece que lo de lo biológico como lo primero, sino como la idea esta también que me parece que es más difícil de atacar, que es la del sujeto biopsicosocial. Toda una mezcolanza, un sincretismo donde no, me parece que lo que dice es justamente el cuerpo no, lo biológico no es primero y ni siquiera es al mismo tiempo. Es segundo. Lo primero es otra cosa. no, podemos decir que hay una emisión de autoridad, me parece. ¿Qué pasa en nuestros campos? Es muy difícil de hablar, no hay relación sexual. Ya eso el lenguaje tengo que usar un nuevo lenguaje que no sé si se puede hablar. ¿Quieren continuar? ¿O tiene algo más que decir? Bueno, ¿qué posición debemos asumir como psicoanalistas para ofertarle a quienes nos consultan por su malestar, su sufrimiento, su dolor?
¿Cuál debe ser la especificidad de nuestra oferta? ¿Por qué recostamos al paciente en el diván? ¿Para qué direccionamos las miradas de tal manera que no se vean los cuerpos? ¿Debido a qué solo hablamos? ¿Por qué cuando un paciente nos quiere traer a su pareja para que lo conozca le decimos que no, que mejor nos cuente cómo es? Son preguntas importantes, ausentes actualmente en nuestros debates, intercambios cotidianos. En el punto 6 del capítulo 3, técnicas de la reproducción, Maus afirma que dormir acostado es un hecho cultural. Otro ejemplo interesante son las cuclillas. ¿Cuánto tiempo aguantamos en posición de cuclillas? Ni 2 minutos. En Occidente no se descansa en cuclillas, pero en muchos otros pueblos sí. Nos resulta doloroso, de lo más incómodo. Prosigo con otra cita. No hay nada más técnico que las posiciones sexuales. Muy pocos autores tienen el coraje de hablar de esta cuestión. Recuerden que Lacan sostiene como fundamento de su enseñanza que no hay ninguna realidad prediscursiva y que no hay relación propulsión sexual. Ningún autor moderno se animó antes de Mauss a afirmar que la sexualidad humana es un artificio. En Occidente, las técnicas del cuerpo están reprimidas. Quizás es la razón de esto que hizo falta el psicoanálisis, porque hemos perdido los rituales. Freud afirmaba lo contrario, creía que estaba trayendo una revolución en Occidente tras ponerse a escribir sobre la natural del sexo biológico, pasivo en mujeres, activo en hombres, etc. Ese malentendido freudiano creyó que estaba produciendo una revolución, tanto se ubicó a la par de Copérnico y Darwin a sostener lo biológico de las pulsiones provenientes del cuerpo. Esa era la pendiente tomada por la filosofía médicamente orientada de su época. Les recomiendo leer Destinos personales de Remo Bodei. El psicoanálisis está destinado a responder por los efectos de la represión de las técnicas corporales, la biologización, individualismo y endemismo de nuestras sociedades y época. Sin embargo, los psicoanalistas, en su gran mayoría, continúan teorizando al revés, porque suponen un sexo biológico y creen que la gente tiene problemas con ello y con el goce individual, provenientemente del cuerpo carnal o de la sustancia viva, como decía Freud. De hecho, Freud les proponía a sus pacientes que sufrían de dolor de cabeza que debían tener más práctica sexual para descargar la tensión acumulada, cuando en realidad se padece de jaqueca, o quizá perdido la idea de que hacen falta las técnicas del cuerpo para vivir con en una relación más armoniosa. ¿Ok? ¿Claro? Otras civilizaciones y culturas mantienen una relación más pacífica con el cuerpo, porque está presente el artificio. Nosotros lo hemos perdido. Y para cómo persistimos teorizando en el sentido que reprime aún más el artificio, para ir directamente a la cosa. Incluso, por estos motivos, sufrimos lo que se ha diagnosticado en la teoría occidental moderna de dolor crónico. Los analistas debemos tener presente que no hay real, sino como producto de lo que simbólicamente, de los simbólicos estables de imposible. La atención del sexo, como real lógico, y por lo tanto, asunto médico, fue una oratoria de mediados del siglo XVIII, especialmente del siglo XIX. Por lo tanto, el sexo es una idea construida, lo que se supone anticogitativa, perspectiva que retomaremos cuando trabajemos los textos de Michel Foucault. En el orden humano, es decir, del lenguaje, del discurso, no hay nada que escape al humano, no existe un comienzo animal. El problema es la lógica evolucionista. Es por eso que les he propuesto reflexionar sobre los problemas temporales. El psicoanálisis creado por Lacan, el cuerpo anatómico, es el primero no es el primero en ningún sentido. Y el tiempo en sí mismo es considerado circular. Estamos elaborando la dificultad teórica que nos impone el ya está ahí. Les propongo aplicar la misma idea. En psicoanálisis y en todas las ciencias sociales es necesario realizar un corte absoluto respecto del cuerpo biológico y las funciones subjetivas, psíquicas, humanas, sociales, etc. Hasta acá por hoy, muchas gracias. Bueno, ahora sí disfrutamos todo.
Bien. Sigue una línea consecuente con lo que había trabajado en el primer capítulo, ¿no? Esto de la interterritorialidad, bueno, ya en este segundo capítulo trabaja con la etnología, ¿no? Ya vemos que tiene una aproximación desde el psicoanálisis Sí. a otra Hizo disciplina. mucho ruido lo de más armoniosa. La primera vez que lo leí no me di cuenta. Pero que la relación sea más armoniosa. Hay que ver si hay deseo, si hay armonía. Marcos, por favor. A mí me gustaría resaltar en el parágrafo anterior. Los analistas debemos tener presente que no hay real, sino como producto de lo que simbólico instaure de imposible. Está. A mí es Lo un tema real, muy fundamental para la psicanálisis de Lacan. Muchas veces se hace interpretaciones de real como lógico. algo que proviene del cuerpo. Y aquí Sí. Alfredo nos acuerda que es exactamente lo contrario, que sin lo Claro. simbólico no se inscribe nada. Claro. Es una lógica, no imposible. Lo que no cesa de no escribirse. Felipe. No, así que, en mi opinión, él ya está haciendo una introducción. Michael Foucault está hablando de nuestra civilización. La técnica corporal tiene cierta depresión, pero hay otras que son más armoniosas. Este es el argumento básico del primer volumen de Historia de la Sexualidad. Me gustaría conocer a Michel Foucault, duramente criticado por su lectura demasiado eurocéntrica. No proviene de otros pueblos, porque Foucault creó una división en nuestra sociedad. Esto se basa en el deseo de saber. Así que creamos el psicoanálisis, creamos la sexología y tenemos una sociedad erótica. ¿Qué es el arte erótico? Eso no es. Así practican sin hablar. Así que me parece así. Michel Foucault tuvo un problema que es la idea del eurocentrismo. Mira, tenemos un problema, ellos no lo tienen. Temos problema, eles não têm. Eles têm arte erótica. Ellos tienen arte erótico, nosotros tenemos sexología, psicoanálisis, así que el primer volumen es sobre historia y sexualidad. Ese es todo el tema, ¿verdad? Es compartir una cosa con otra. Así que es así, vamos a ver cómo va a plantear esta pregunta como Foucault en el capítulo 3, ¿verdad? Tienes un libro, ¿cuál es el autor palestino? Eduardo Said Freud y Palestina. Es un libro que creo que tal vez podamos conseguir en español, ¿no? Él trae algunas preguntas freudianas. Ese libro. Freud tiene un artículo sobre Philip Harriet, sobre el duelo. Mira a Freud, dijo quien rompió el concepto romántico de la tristeza. Esto no es un concepto del siglo XIX o del siglo XVIII. En realidad es 1817, ¿verdad? Entonces me parece que tan pronto como termina el libro, trae consigo una dicotomía Foucaultiana entre querer saber por un lado y Occidente por el otro, el arte erótico de otra persona, ¿verdad? Es una tribu, pero este es el punto más crítico. Más aún, en Michel Foucault es controvertido y muy pobre, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo él aborda el problema de la biopolítica del cuerpo, ¿verdad? Siguiente capítulo, etcétera. Pero esta pregunta, tener nuestra propia tecnología corporal, ella está reprimida. Hay algunos más naturales. Suena extraño,
Me parece que es una lectura del problema, no una lectura antropológica, ¿verdad? Así que no me hagas creer esa parte de Allenstein. Não antropológica do problema. ¿Prestarme? ¿Hay algo mal con el concepto? ¿Verdad? Creo que esta es su lectura de Michel Foucault y vamos a estudiar esto. El siguiente capítulo, el tercer capítulo, es sobre la biopolítica, ¿verdad? Entonces, en mi opinión, esta dicotomía Foucaultiana se ajusta a la noción de que en los accidentes existe esta represión, pero en otras culturas se necesita más. Tenemos una relación más tranquila con nuestros cuerpos, ¿no es así? Así que déjame ser un poco... Sí, esto es un poco extraño de leer. No es así. Yo no estaría de acuerdo con sus ideas. Solo un concepto. Soy de Yucatán. Esos conceptos son... ¿Los usa Alfredo en el capítulo 3? No recuerdo. Él no lo es. Trabajaría con él, trabajaría con Michel Foucault, ¿no? En el tercer capítulo, pero me parece que reproduce el concepto histórico de sexualidad. Primer volumen. No sé si han leído a Michel Foucault. En el primer volumen, Foucault divide el oeste y el este. Occidente produjo el psicoanálisis. ¿Hay sexo en Oriente? No es así. Tienes una relación natural, tranquila con tu propia sexualidad. No es así. Al final, me parece que ha estado copiando este pensamiento Foucaultiano problemático, eurocéntrico, que el propio Michel Foucault no contiene, ¿verdad? Entonces puedo pasar un poco de la literatura que hace este tipo de crítica a Foucault, pero me parece que no introdujo estos temas al final del capítulo, ¿verdad? Así que luego Michel Foucault vino a estudiar biopolítica. En fin. Lo que pasa con Foucault es que cree que con unos pocos textos históricos piensa que puede explicar toda la historia. Digo que Foucault no me agrada mucho, no me divierte mucho, pero creo que tiene ese problema. Agarra una cuestión histórica y la vuelve universal, como siempre fue así, como vos decís. No sé si Apolla toma estos conceptos de Foucault y los toma a rajatabla, por ejemplo. El tema es que abrimos una ventana ahí que nos puede llevar bastante lejos, ¿no? Cuando hablamos de eurocentrismo, tal vez podemos empezar a hablar de lo decolonial, etcétera, y nos vamos cada vez más lejos. Si empezamos a decir este tipo de cosas, digo. No, pero la ala era más lógica, más racional, ¿cómo decirlo? Más formal. Con obviamente con el objeto A, con matemas, una relación sexual. Pero si nos enfocamos en colonialismo, todo eso, bueno, no termina siendo lo mismo que Apolla. Creo que tenemos que proponer algo nuevo, o seguir una dirección que más o menos se está perdiendo. Escúchame, los rituales, ¿están reprimidos? ¿Ustedes qué piensan? ¿No hay rituales? ¿Qué les aparece a ustedes? ¿Qué piensan? A mí me da la impresión de que el ritual como iniciación no existe algo en la actualidad que cumpla esa función. De hecho, Alfredo lo dice, que es lo que sostiene Alfredo, eso está reprimido, no hay algo que sea un ritual de iniciación a nada. No sé si a nada. Habría que ver la definición de reprimido. La que usa Alfredo no es individual, más que el yo reprime, como hacía Freud, sino que es cultural social. Pero a ver, por más que esté reprimido, no quiere decir que no haya cierta operación. Claro, que esté reprimido no quiere decir que no esté. Claro, exactamente. A ver,
La Puede ser que función no del tengamos ritual me rituales de parece iniciación que... sexuales, pero algo hacemos, algo nos aparece. Capaz que lo podríamos pensar por el lado de la función del ritual. La función del ritual como que, como corte o como inicio, donde no es lo biológico lo que determina, no es un problema, no es algo en el cuerpo, sino que es el ritual, es la cultura la que dice a Sí. partir de este momento. Eso Mm, yo creo que no está en nuestra sociedad. Y mm, que el ejemplo que dimos, que es el del porno, no tiene esa función de límite. No es que hay una determinada edad que se dice, bueno, a esta edad la cultura ofrece el porno como rito de iniciación. A nada. Está ofertado ahí, pero está ofertado para el que lo quiera, para cualquiera. ¿Se mm, entiende? A mí Sí, me, sí. me da la impresión que justamente lo que ataca es eso, que al estar perdido el rito, la iniciación se supone que es que lo que da comienzo al origen, lo que decía Martín, ¿no? Esta cuestión hormonal, explosión hormonal, ahí está el origen, mm. de vuelta en el cuerpo biológico. Así que creo que es importante. Y entonces usted mira a Levi Strauss y él hizo uno y él diría, si no me equivoco, Levi Strauss dijo que el mito es una mala versión del mito. ¿No es así? Recordamos que la definición clásica de Lacan de la neurosis es un mito personal, no un mito personal de la neurosis, de la... Entonces, creo que tal vez sí Claude Levi Strauss tiene algunos textos que pueden ayudarnos a pensar en la dialéctica entre ritual y mitología. Para él, el ritual es una versión pobre, esta es una versión menos grandiosa. Esto no es un mito, ¿verdad? Pero yo mismo, en cualquier caso, no sé cómo responder a la pregunta de Alfonso. Creo que sí, es realmente difícil. Aquí está. Claro, ahí entraríamos también en la explicación de los orígenes, por ahí ya es un poco extensivo. Bueno, Eh, nos tenemos que que, proponer que no hay origen. Es otro fenómeno. ¿Qué ibas a decir, Martín? Disculpa. que, como decía anteriormente, no es que se diga que el rito ha dejado de estar. Yo creo que lo que aparece permanentemente es que está reprimido. Claro, eso es una operación. Está reprimido. Hubo una operación para reprimirlo. Onda, está operando. Ya fue operado. Después se puede pensar en la enseñanza, eso que decíamos, bueno, en el tipo de signo que se coloca, ¿no? Si tiene que ver con la estructuración del lazo, como en los ejemplos que veíamos en el libro, o no. Mm. Si tiene que ver con el lazo o no, ¿te puedes explayar un poquito más ahí, por favor? Sí, me refiero a que en la primera parte, ¿no? Teníamos el potlatch, si mal no recuerdo. Sí, potlatch. Sí. Que hablaba de el regalo, la ofrenda, algo por el estilo, en pos del sostenimiento del lazo dentro de las comunidades, ¿no? Mm, Hay una serie de acciones básicamente que dejan una enseñanza simbólica que tiene que ver no con lo que se hizo, sino más bien con el lazo, con la comunidad, mm, ¿no? ¿Qué es lo mm, que queda por fuera de la acción, digo? A veces yo creo que quedamos un poco adheridos a la acción. mm. Cuando hablamos de Bueno, la pornografía, etcétera, ¿no? mm. Pero lo importante es el lazo que se arma ahí, no el acto sexual, por ejemplo. Eso que decirnos. Exactamente, es básicamente la enseñanza que deja relativo a las técnicas del cuerpo. Por ejemplo, cuando se hablaba, cuando una parte dice, bueno, hace unos años se solía llevar a el hijo, y ahí fijémonos, ¿no? Que también no hay una edad, ¿no? No es, el padre lo Ah, lleva cuando le parece, ¿no? sí, Cuando sí. cree que es conveniente. Claro, claro. Pero la enseñanza no es
No es la Es, sexual, es digamos, la forma para el cuerpo. enseñanza de la forma, pero tenemos que tener en cuenta el lazo social que se arma. Esa forma genera un lazo social, ¿cómo decirlo? Exactamente. La técnica corporal genera una forma, un lazo social. Bien. Si te llevan al prostíbulo a los 12 años, te están diciendo que el lazo social con las mujeres es pagarle, ponerle, no creo que sea tan sencillo. No, pero ahí aparecía también la figura del otro encarnado, ¿no? La encarnadura del otro por autoridad. Y Hoy podemos pensar en la disolución de las instituciones, por ejemplo, ¿cuál sería ese otro? ¿Cuáles claro, serían claro. esos otros, no? A ver, ¿quién lo está encarnando? Sí, pero habría que ver si es, bueno, obviamente no es una persona física. Hay que ver si, igual que si Rey, Rey está loco, si creemos que Rey es Rey, estamos locos. A eso apunto con cuidado. Bien, se están bajando todos del barco ya. Ya estamos en hora prácticamente, ¿no? Estamos. Alfonso quería decir algo, me parece, antes de cerrar, ¿no? Bueno, que habla, no hay problema. No, yo pensaba si se estableció una diferencia entre el rito y la técnica del cuerpo, porque lo que está reprimido es la técnica y lo que no hay en la actualidad es el rito. El rito en la antigüedad era la forma de formalizar una técnica de cómo usar el cuerpo. Y lo que no, me parece que lo que está perdido es el rito y lo que está reprimido es la técnica, que opera, pero como está perdido, lo que perdemos de vista es que hay una técnica de cómo usar el cuerpo y atribuimos a la biología, al cuerpo biológico, eso. Lo que está reprimido en el libro es el rito de iniciación. El rito de iniciación. Claro, el rito es el que deja la enseñanza. Eso es lo que lo que me parece que lo que me gustaría pensar un poco más. ¿Es el rito o la técnica lo que está reprimido? Ah, ok. Vos abrís como lo pones en tela de juicio. Claro, yo lo que okay. la lectura que hago yo es que lo que me parece que en la actualidad lo que está reprimido son las técnicas del cuerpo. Y lo que no hay son ritos. Así lo entiendo también. Yo vuelvo a la lectura. Hace falta plantear un tiempo anterior a partir del cual eso se inicia, el tiempo sincrónico. En griego sin quiere decir con. Por lo tanto, sincrónico quiere decir con tiempo. Es un tiempo abstracto para decir que cada vez que utilizamos el cuerpo, lo hacemos según una forma estructurada, prescripta socioculturalmente en forma previa. Yo lo que digo es que lo que estructura en la antigüedad esa forma de usar el cuerpo es el rito. En el rito se incorpora la técnica. Lo que estoy intentando transmitirles es que no hay ninguna utilización del cuerpo que no corresponda a una técnica corporal. Claro. El problema es que en Occidente esto está reprimido, la técnica corporal. Y yo lo que leo es que lo que no está en la actualidad es ese rito. Por eso se... A ver, claro, entiendo el punto, ya entendí. A ver, pero creo que si nos enseña una técnica, me parece como que todo es biológico. Si ¿Cómo? Claro, creo que nos enseña una técnica de que todo es biológico, ¿sí? Toda aplicación que hay sería biológica. No, es que no habría técnica directamente. Desde la lógica de lo biológico no hay técnica directamente, ¿no? No existe la técnica. No, pero entiendo lo que apunta a Alfonso, ¿no? Claro, propongo esto, que cuando nos aparece, por ejemplo, ¿por qué no se te para el pene? ¿Qué sé yo? Cualquier cosa, ¿no? Ay, no sé, en vez de decirte no sé, debe ser algo biológico. Y que cada respuesta a las cosas sea por una cuestión biológica, es una técnica.
Eso es lo que estoy diciendo. No solamente respirar, correr, las respuestas, la forma de debatir. Entiendo lo que dice Alfonso, ahora lo puedo seguir. Creo que es diferente a lo que estás diciendo vos. Puede Pablo. ser. ¿Estamos para cerrar? ¿Les parece bien? Como quieran. Nos estaríamos reencontrando en 2 semanas, el 31 del 8. A ver, para que sí, 21. Sí, Sábado sí. 21 y leemos el capítulo 3. Perfecto. El honor político del psicoanálisis, Michel Foucault. Sí, sí, exactamente. Bueno, Bueno, Ok. les mando un gran saludo. Les deseo unas bueno, buenas 2 gente, semanas. nos vemos. Hasta Nos luego. vemos.